Los nuevos medios. La comprensión popular de los nuevos medios se relaciona con el uso del ordenador para la distribución y exhibición de, por ejemplo, textos que se encuentran en sitios web y libros electrónicos. También las fotografías que se colocan en un CD-ROM y requieren una computadora para verse, se considera un nuevo medio. En consecuencia, lo impreso en papel ya no lo es. Esta definición es limitada, pues el ordenador no es la única herramienta o dispositivo para la exhibición y distribución de información. Todos poseen el mismo potencial para cambiar los lenguajes culturales vigentes. Igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el siglo XIX, tuvieron un impacto revolucionario sobre la sociedad y la cultura de ese momento. Hoy nos encontramos en una nueva revolución que desplaza toda la cultura hacia formas de distribución, producción y comunicación mediatizada por el ordenador. La revolución de los medios informáticos es más profunda que la fotografía o la imprenta, por ejemplo. Los medios informáticos abarcan la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución, así como los medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas o en movimiento o sonido. ¿Cómo se volvieron los nuevos medios? En 1839, Louis Daguerre inventa un nuevo proceso de producción. Lo llamaba daguerrotipo. Toda la gente corría por su imagen tomada con el nuevo aparato mediático. Charles Babbage diseñó la máquina analítica, que empleaba fichas perforadas para la introducción de datos y las instrucciones, información que guardaba en la memoria de la máquina. Esta efectuaba operaciones con los datos y escribía los resultados en la memoria. Dichos resultados se debían imprimir. En 1800, J.M. Jacquard inventó un telar que se controlaba automáticamente por fichas perforadas. El telar se empleaba para tejer imágenes figurativas intricadas. Babbage tomaría esta idea de las fichas perforadas para guardar la información de una máquina programada con anterioridad, de modo que una máquina programada ya estaba sintetizando imágenes incluso antes de procesar números. Tanto los aparatos mediáticos como los informáticos resultaban de todo punto necesarios para el funcionamiento de las modernas sociedades de masas. La capacidad de infundir los mismos textos, imágenes y sonidos a millones de ciudadanos para garantizar así una misma creencia ideológica resultaba tan esencial como la capacidad de mantener un registro de los nacimientos, los datos del empleo y los historiales de médicos y policías. La fotografía, el cine, la imprenta, la radio y la televisión hicieron posible lo primero, mientras los ordenadores realizaron lo segundo. Los medios de masas y el proceso de datos son tecnologías complementarias que juntas hacen posible la moderna sociedad de masas. En 1890 se ponen las fotografías en movimiento, y en 1893 el primer estudio cinematográfico, Black Maria, de Edison, realiza cortos de 30 segundos en salones especiales de cinetoscopio. En 1895, los hermanos Lumière muestran su híbrido de cámara y proyector cinematográfico a una audiencia científica y en diciembre a un público de pago. Poco a poco, las secuencias se volvieron más largas, las puestas en escena de la realidad ante la cámara y la subsiguiente edición de las muestras se volvió más compleja y las copias se multiplicaron. La década de 1890 no solo fue crucial para el desarrollo de los medios, sino también para la informática. Los cerebros de las personas estaban atosigados por la cantidad de información que tenían que procesar, lo que pasaba también en las corporaciones y el gobierno. Se adaptan entonces las máquinas de tabulación electrónica diseñadas por Hermann Hollerith. Su tabulador abrió la puerta para la adopción de máquinas de cálculo en las empresas y en la siguiente década se volverían parte de compañías de seguros, entidades de servicios públicos y departamentos de contabilidad. En el siglo XX, la clave de la historia de los medios y de la informática es 1936. Alan Turing escribió un artículo titulado Sobre los números computables, en la que describe la descripción de un ordenador que se llamaría Máquina Universal de Turing. Solo era capaz de ejecutar 4 operaciones, pero podía efectuar cualquier cálculo que pudiera hacer un humano,
así como imitar cualquier otra computadora. Funcionaba a base de leer y escribir números en una cinta sin fin que avanzaba recuperando la siguiente orden, leyendo los datos o escribiendo el resultado. Su esquema guardaba parecido con el proyector de cine. Una cámara de cine se parece al ordenador en un aspecto esencial. Programa los datos y estos se pueden guardar en algún soporte. El primer ordenador digital que funcionó fue el de Conrad Zuse. Una de sus innovaciones fue el empleo de cinta perforada para controlar los programas del ordenador. Dicha cinta eran descartes de película cinematográfica de 35 milímetros. Uno de los fragmentos de dicha película muestra un código binario perforado sobre los formatos originales de una toma de interior. Los medios y el ordenador, el daguerrotipo y la máquina analítica de Babbage, el cinematógrafo de Claude Lumière y el tabulador de Hollerith se funden en uno. Todos los medios actuales se traducen a datos numéricos a los que accede por ordenador. El resultado son los gráficos, imágenes en movimiento, sonidos, formas, espacios y textos que se vuelven computables, es decir, conjuntos simples de datos informáticos. Los medios se convierten entonces en nuevos medios. Los principios de los nuevos medios. Diferencias básicas entre los nuevos y los viejos medios. Son modos de tendencia de una cultura que experimentan con la información. El primero es la representación numérica, que son todos los objetos de los nuevos medios que se componen de un código digital. Estos son representaciones numéricas con dos consecuencias fundamentales. La primera, puede ser descrita en términos formales, es decir, matemáticos. Por ejemplo, una imagen puede ser descrita por medio de una función matemática. El segundo es que un objeto de los nuevos medios está sometido a manipulación algorítmica. Por ejemplo, con los algoritmos podemos quitarle el ruido a una imagen, mejorar su contraste o cambiar sus proporciones. Los medios se vuelven programables. Cuando los objetos de los nuevos medios se originan en forma numérica, la conversión de datos continuos en una representación numérica se llama digitalización. Se compone de la toma de muestras, la frecuencia de muestreo se llama resolución, la cual convierte los datos distintos en datos discretos, es decir, datos que se encuentran en unidades diferentes como las personas, las páginas de un libro o los píxeles, y en segundo lugar, esta cuantificación, que es en donde a cada muestra se le asigna un valor numérico a partir de una escala predefinida, como la que va de 0 a 225 en el caso de una imagen en grises de 8 bytes. La cuantificación de las muestras es el paso crucial para llevar a cabo la digitalización. La premisa básica de la semiótica moderna es que la comunicación requiere de unidades discretas. Roland Barthes dice, el lenguaje es, como si dijéramos, lo que divide la realidad. Por ejemplo, el espectro continuo de colores queda reducido verbalmente a una serie de términos discontinuos. Un lenguaje humano es discreto en la mayoría de sus escalas porque hablamos en frases que se componen de palabras, las cuales constan de morfemas. Es por esto que los medios de comunicación cultural pasan a niveles discretos. La razón más probable por la que los medios poseen niveles discretos es porque surgieron durante la Revolución Industrial, pero los nuevos medios obedecen a una lógica de sociedad post-industrial que se basa en la adaptación al individuo en vez de la estandarización masiva. Modularidad. Este principio se puede llamar la estructura fractal de los nuevos medios. De la misma manera que un fractal posee la misma estructura a diferentes escalas, el objeto de los nuevos medios presenta siempre la misma estructura modular. Los elementos mediáticos, ya sean imágenes, sonidos, formas o comportamientos, son representados como colecciones de muestras discretas, píxeles, polígonos, voxeles, caracteres o scripts. Son elementos que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus identidades. Automatización.
La codificación numérica de los medios y la estructura modular de sus objetos permiten automatizar muchas de las operaciones implicadas en su creación, manipulación y acceso. La automatización de bajo nivel modifica o crea desde cero un objeto mediático por medio de plantillas o de algoritmos simples. Se trata de técnicas lo bastante potentes que vienen incluidas en la mayoría de los softwares comerciales de edición de imagen, gráficos 3D, procesado de texto, maquetación, etc. En la automatización de alto nivel, el ordenador debe entender los significados que incluyen los objetos que se generan. Se trata de una investigación parte del proyecto de inteligencia artificial. Es raro que la generación de medios que se requieren de la comprensión semántica se incluyan en los softwares comerciales. Junto con la automatización de alto y bajo nivel, se ve afectada otra área de los medios y es el acceso. El cambio a los ordenadores como un medio de almacenar y acceder a enormes cantidades de material mediático crearon la necesidad de encontrar unas maneras más eficientes de clasificar y buscar los objetos mediáticos. A finales del siglo XX, el problema era encontrar los objetos ya existentes en algún medio. La sociedad moderna del siglo XIX desarrolló tecnologías mediáticas que automatizaron la creación de estos objetos. Estas tecnologías nos permitieron acumular una cantidad sin precedentes de materiales mediáticos. Esta llevó a la necesidad de nuevas tecnologías para almacenar, organizar y acceder a estos materiales. Variabilidad. Mutable o líquida. Un objeto de los nuevos medios no es algo fijado de una vez para siempre. Puede existir en distintas versiones que a su vez son infinitas. Los nuevos medios se caracterizan por su variabilidad. En vez de copias idénticas de un objeto, los nuevos medios dan lugar a muchas versiones diferentes. La variabilidad no sería posible sin la modularidad. Los elementos mediáticos que se almacenan en forma digital mantienen sus distintas identidades y se pueden agrupar en multitud de secuencias bajo el control del programa. Se pueden adaptar y crear al usuario sobre la marcha. Casos particulares del principio de variabilidad. Número 1. Los elementos mediáticos se guardan en una base de datos a partir de la cual puede generarse toda una variedad de objetos. Número 2. Se vuelve posible separar el nivel de contenido del de la interfaz. Se pueden crear distintas interfaces a partir de los mismos datos. Número 3. La información sobre el usuario puede ser empleada por un programa informático para adaptarle automáticamente la composición del medio y los elementos. Número 4. Un costo particular de la personalización es la interactividad del tipo arbóreo. En función del contenido que se escoge, se avanza por una rama del árbol. La información que utiliza el programa es el resultado de nuestro proceso cognitivo. Número 5. En el hipermedia, los elementos multimedia que componen un documento están conectados por medio de hipervínculos. Número 6. Por medio de actualizaciones periódicas se generan distintas versiones de unos mismos objetos mediáticos. Número 7. Por medio de la escalabilidad se generan versiones diferentes del mismo objeto mediático, a diversos tamaños o niveles de detalle. El principio de variabilidad ilustra cómo a lo largo de la historia los cambios en las tecnologías mediáticas están relacionados con el cambio social. Los viejos medios corresponden a la sociedad industrial de masas, en donde todo el mundo debía disfrutar de los mismos bienes. Los nuevos medios corresponden a la sociedad postindustrial, en donde cada ciudadano se puede construir un estilo de vida a medida y selección de su ideología, entre un gran número de opciones.